Hola, los maestrantes de la Facultad de Educación, Universidad de Cartagena y Maestría en Recursos Digitales aplicados a la educación, Jorge Hoyos, José Julio González, Ronis Montalvo y mi persona, Lilibet Morales, vamos a hablarles sobre la contextualización del conocimiento sobre las TIC en la enseñanza y en el aprendizaje. Partiendo del siguiente caso. El MIT Technology Review, Google MedLab, Ángel Pérez Gómez, César Kuhl y otros investigadores, expertos en TIC y educación, nos informan sobre las características de la sociedad red, de los principales avances tecnológicos en el campo de la educación y cómo debería educarse en la era digital. Esta información es muy importante si queremos transformar las aulas en ambientes de aprendizaje virtual con participación de los estudiantes como protagonistas de la era digital. De acuerdo con estos informes y sus saberes escolares, como docentes, ¿cómo debemos educar a los jóvenes hoy en día? ¿Y qué competencias debe aprender un estudiante si quiere ser protagonista en la era digital? Para responder estos interrogantes se tuvo en cuenta los 5 videos de los expertos anteriormente mencionados, los cuales se analizaron y se evidenciaron. Se titulan de la siguiente manera: la autonomía del estudiante digital en las ciudades creativas, cuáles son las tendencias tecnológicas del futuro, 10 proyectos de Google que cambiarán el mundo, 6 tendencias del futuro de la educación digital y, finalmente, educar en la era digital. A continuación, les presentamos la síntesis de los videos donde los expertos nos brindan información sobre los avances de la educación digital. Esta información nos permite resolver los interrogantes que se presentan en el caso anteriormente mencionado. La autonomía del estudiante digital en las ciudades creativas, Aline Adonai Vera Silva. El poder más arrollador de la sociedad del conocimiento se denomina el poder digital de las redes de conocimiento planetarias, que tienen un terreno fértil de germinación en las ciudades creativas. Vera 2018. Los aprendizajes que fortalecen la autonomía del estudiante digital son el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en juegos, el aprendizaje basado en potencialidades, el aprendizaje basado en casos, el aprendizaje basado en evidencias, el aprendizaje basado en sueños, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en retos. Todos estos aprendizajes le permiten al estudiante construir el conocimiento y llevar a cabo una formación integral. La autonomía del estudiante digital en las ciudades creativas rompe las cadenas de dependencia a las que había sido atada por siglos con una educación vertical, la que anteriormente llamábamos educación tradicional. La actual educación deberá permitir la formación de estudiantes alrededor de los problemas, de la interfecundación de los conocimientos, del estudio de las experiencias significativas, del diseño de innovaciones, de la búsqueda de estrategias colectivas que transformen las sociedades, asimetrías planetarias cada vez más complejas. Vera 2018. Esto permite también que el estudiante sea un estudiante innovador, un estudiante autónomo y un estudiante crítico. Joy Ito, director del MIT Media Lab, el cual es uno de los centros más prestigiosos del mundo, responde a la pregunta ¿cuáles son las tendencias tecnológicas del futuro? Y nos anticipa algunas de las novedades que podremos disfrutar a corto plazo. Entre estas se encuentra la creación de ciudades con sentido común, las cuales son diseñadas por medio de la utilización de fichas de Lego en su laboratorio para crear ciudades eficientes y conectadas, casas donde los muros se muevan para saciar las necesidades del hombre. También habla de los robots sociales, los cuales serán diseñados para que tengan la capacidad de relacionarse con los seres humanos. La comunicación en 3 dimensiones, donde el ser humano pueda enviar y recibir mensajes sin ser consciente de ello. La digitalización de las transacciones, las cuales serán de manera directa
y con bajos costos. La popularización de la Bitcoin habla de la medicina personalizada o molecular capaz de modificar las neuronas del cerebro. También habla de la alimentación de laboratorio, donde busca mejorar el crecimiento de los alimentos y su valor nutricional. Y finalmente, habla sobre la educación por proyectos en grupo, con pasión y juegos. Afirma que se debe cambiar el sistema educativo si queremos adaptarnos a un mundo con inteligencia artificial y robots. Buenos días, mi nombre es Jorge Hoyos y les estaré explicando los 10 proyectos de Google que cambiarán el mundo. Dentro de los 10 proyectos de Google que cambiarán el mundo encontramos los siguientes proyectos. El proyecto Vehículos Autónomos. Este proyecto consiste en la creación de vehículos para que funcionen de forma autónoma, es decir, pueden llevar a los pasajeros desde un punto a otro, ¿cierto? De manera autónoma, pueden reconocer en el camino objetos, otros vehículos y reducir la accidentabilidad, ¿cierto? Lo que buscan es que para el año 2030 el 15% por lo menos del número de vehículos en el mundo sean vehículos totalmente autónomos. El proyecto SOLI lo que busca es, o lo que se intenta es crear a través de tecnología de radar y ondas electromagnéticas, lo que se busca es la manipulación de dispositivos, es decir, evitar lo que es el contacto y simplemente con unos gestos, por ejemplo, gestos de hacer este gesto puede significar en dispositivos subir el volumen, bajar el volumen, ampliar la pantalla y todo eso, y lo que es la navegación. Los lentes de contacto, con este proyecto se creó inicialmente para la detección de azúcar en la sangre a través de las lágrimas de la persona, pero hoy en día se ha podido también, o lo que se busca es incorporar también otras tecnologías, como grabar a partir de un código de parpadeo, introducirle cámaras al lente y proveerlo de cámaras por lo menos para ver en la noche y todo eso. El proyecto ARA, de lo que se encarga, o lo que se encarga no, o lo que trata es de un teléfono modular, es decir, que las partes del teléfono todas son armables, desde batería, cámara, todo eso. Si se daña un módulo de estos, es simplemente reemplazar el módulo. Entonces es mucho más práctico. El proyecto Jaguar es un proyecto de un tejido inteligente, es decir, un tejido que en medio de ese tejido nos podemos conectar a través de unos dispositivos, ¿listo? Viene provisto de algunos sensores. Encontramos también el proyecto WIN, que es una tecnología para la entrega de drones, una tecnología con drones para la entrega de paquetes. Ya esto se viene utilizando mucho en la actualidad. El proyecto Marconi Power es una cometa, es decir, como casi un dron, pero que va conectado a un cable, a una fuente en la tierra y tiene una turbina eólica, es decir, aprovechar el aire para la producción de energía. El proyecto LUN es un globo que está lleno de helio, se eleva a la estratosfera para proveer internet a las personas, sobre todo en zonas rurales. Y el proyecto Tango es proveer a los dispositivos, darle esa capacidad de navegar en el mundo físico, es decir, pueden detectar objetos, medir las dimensiones de las cosas. Entonces esto se le incorpora a los dispositivos y a algunos drones. Y el proyecto Cálico se encarga sobre todo, más que todo, es de nuevos avances tecnológicos para tratar o atacar todas aquellas enfermedades producto de la vejez, es decir, son procedimientos que se encargan de contrarrestar la vejez. Encontramos también las 6 tendencias para la educación digital del futuro. Entre esas 6 tendencias encontramos lo que es el aprendizaje adaptativo, es decir, un aprendizaje propio para cada estudiante. Cada estudiante tiene su propio contexto, por lo tanto, unas propias necesidades. La inteligencia artificial, como los chatbots, que es decir, es un chat especializado que a la persona le pueden hacer preguntas y se le puede solucionar los interrogantes y cosas así. El diseño de cursos presenciales, mixtos y virtuales. Hoy sabemos que en la actualidad esto se utiliza.
Entonces, cada uno de estos se ajusta a la necesidad de la persona y los recursos educativos abiertos, es decir, el uso de recursos que sean públicos y de uso para los demás. Y la realidad extendida es emplear los aprendizajes, es decir, llevar a la experiencia todos los aprendizajes aprendidos. Entonces, aquí es importante que el docente ponga en práctica aquello que se pueda colocar en práctica para que los estudiantes puedan vivir las experiencias. En la conferencia Educar en la Era Digital de Ángel Pérez Gómez, él nos presenta una propuesta innovadora de cómo debe ser la educación del siglo XXI. En la era digital, todos los roles están cambiando. El objetivo del estudiante es desarrollar habilidades, pensamiento crítico, capacidad colaborativa, comunicación, escritura y creatividad. El objetivo del docente es ayudar a construir proyectos de vida como persona, como ciudadano y profesional. Y además, el docente debe enseñar con pasión, con juegos y propósitos. Los padres de familia deben ser motivadores de las pasiones, enseñar la determinación y enseñar la perseverancia. Nos habla de unos criterios para seleccionar la información. ¿Qué es la información? Conjunto de datos. En la era digital vamos a encontrar muchísima información. Debemos hacernos preguntas sencillas. ¿Qué es? ¿Cuál es? Y el reto es que el estudiante sepa seleccionar la información que necesita. El conocimiento. Nos habla también del conocimiento. Organizar datos en alguna estructura. Y nos los divide en 3. Conocimiento experimental. Diseñar contexto. Conocimiento autopragmático. O automodificación, donde el estudiante es automático y práctico, ¿cierto? De su conocimiento. El conocimiento incorporado, crear un contexto, un ser emocional que piense, el individual se entusiasme para crear su conocimiento. La sabiduría, búsqueda del sentido de la finalidad de los datos, nos los divide en 3 ejes. Pensamiento crítico, hay que ser muy crítico con nuestro pensamiento. Inteligencia emocional, el autoconocimiento, la autoestima, la autorregulación, el compromiso moral, hay que construir su propia identidad. Y todo eso nos lleva a realizarnos una pregunta, ¿cierto? Complejas, el por qué, cómo, para qué. Y nos habla de las competencias. ¿Qué es las competencias? Él nos dice que es un conjunto de emociones, de conocimiento, de actitudes, de valores y habilidades. Todo esto en conjunto forman las competencias. Y para formar competencias debemos saber, pensar, decir y hacer. Él nos menciona y propone estas 3 competencias: la mente crítica, utilizar de manera disciplinadamente la crítica y la creatividad, la mente autónoma. Él es capaz de crear su proyecto de vida. Y la mente ética y social, donde el individuo debe vivir y convivir en grupos sociales. El presente caso en esta presentación es el siguiente. El MIT, Google Meet Lab, Ángel Pérez Gómez, César Kuhl y otros investigadores expertos en TIC y en educación nos informan sobre las características de la sociedad red,
de los principios, avances tecnológicos en el campo de la educación y cómo debería educarse en la era digital. Esta información es muy importante si queremos transformar las aulas en ambientes de aprendizaje virtual, con participación de los estudiantes como protagonistas de la era digital. De acuerdo con estos informes que ya anteriormente mencionamos en cada una de sus síntesis y sus saberes escolares como docentes, cómo debemos educar a los jóvenes hoy en día y qué competencias debe aprender un estudiante si quiere ser protagonista en la era digital. Para darle respuesta al siguiente interrogante, tenemos en cuenta lo siguiente. ¿Cómo debemos educar a los jóvenes hoy en día? La educación hoy en día presenta muchos cambios debido a las diferentes metodologías pedagógicas. Esto hace que se lleven a cabo nuevos retos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día debemos educar a los jóvenes dándoles la oportunidad de construir el conocimiento a través de entornos o ambientes escolares que los lleven a generar un aprendizaje autónomo e innovador, permitiendo crear redes de conocimiento, teniendo en cuenta su contexto, llevando a cabo de esta manera una formación integral. Estamos frente a la sociedad del conocimiento en una revolución científica, tecnológica y artística que estremece el planeta, cambiando la educación y las maneras como los estudiantes abordan el conocimiento. Vera 2018. Para dar respuesta al interrogante de qué competencias debe aprender un estudiante si quiere ser protagonista en la era digital, nos apoyamos un poco con el autor García y compañía en su escrito en el 2016, en donde dice: en la educación del siglo XXI se impone una metodología didáctica mucho más activa, constructivista y colaborativa, donde las fuentes de información y sus formatos son variados, estimulantes al pensamiento, fomentando el razonamiento a partir de trabajos en colaboración y la discusión de diversos tipos de información, el análisis crítico, etc. Entre las competencias que debe aprender un estudiante para ser protagonista en la era digital se destacan la creatividad e innovación. Cuando hablamos de creatividad e innovación es desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico para que construyan el conocimiento y desarrollen procesos y productos a través o mediados por las TIC, que es lo que se busca. Encontramos otra competencia que es la comunicación y colaboración. Esta comunicación, pues a lo que se refiere es a utilizar los medios y entornos digitales para que los estudiantes puedan trabajar de manera colaborativa y construir el conocimiento, incluso para que se ayuden entre sí y contribuir a la construcción individual o al aprendizaje individual de cada uno de sus compañeros. Encontramos también la investigación y localización efectiva de la información. Lo que nos referimos aquí es aplicar aquellas herramientas digitales para obtener pues lo que es la información, evaluarla y cómo debemos usarla. ¿Listo? También encontramos lo que es el pensamiento crítico. Esta competencia es importante porque ayuda al estudiante a ser protagonista en la toma de decisiones, a administrar investigaciones, administrar proyectos, todo esto relacionado con las TIC. También encontramos lo que es la ciudadanía digital y es que para que el estudiante, esta competencia para que el estudiante esté al tanto de aquellos asuntos humanos, culturales, sociales que estén relacionados con las TIC. En el siguiente trabajo se evidenció, gracias al desarrollo de la síntesis realizada a la observación de los videos, de lo importante que es introducir las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación del siglo XXI, como es el rol del docente, que debe ser quien guíe y oriente a construir el proyecto de vida. Del padre de familia debe ser un motivador y el estudiante a desarrollar habilidades. Todo esto en conjunto nos lleva al desarrollo de las competencias digitales
así como lo formula Arce Gerardo 2003. Destacan la importancia y trascendencia de la formación digital para traer al frente a las expectativas y retos que plantea el nuevo paradigma educativo al introducir las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC a las prácticas educativas propias del siglo XXI. De esto podemos concluir también que la era digital ha llegado para cambiar todo y debemos asumir este nuevo reto todos.